Khandro Rinpoche. La compasión es cuestión de conciencia. Las bendiciones de nuestros grandes maestros Nyingma son inmensas. Simplemente vislumbrando sus caras o fotografías hace imposible no reconocer cuán profundo es el camino de la práctica. Este reconocimiento implica mucho más que tener una colección de informaciones o ser atrapado por ciertas creencias. Se trata de darse cuenta realmente de la esencia y del verdadero significado que hay tras las enseñanzas del Buda, especialmente como nos ha sido revelado a través de los ejemplos vivos de nuestros grandes maestros. Esta tarde, durante la enseñanza, mucha gente ha expresado sus preocupaciones sobre el rol de las mujeres en el budismo. En realidad, no importa si eres hombre o mujer, la esencia no está basada en el género o en la percepción de diferencias entre los géneros. Sin embargo, debido a la ignorancia, tu enfoque sobre el camino está a menudo influenciado por tu propia opinión sobre quién eres. Por ejemplo, esta ignorancia puede surgir cuando un hombre se identifica con su masculinidad y se queda fijado en ello. Tan ignorante como sería para una mujer quedar fijada en su propio género y entonces, debido a su testaruda creencia, ser incapaz de ver la verdadera e indivisible esencia de las enseñanzas. Debes decidir si vas a enfatizar tus nociones de identidad o ir más allá de esa ignorancia para entender verdaderamente la esencia del Dharma, el corazón mismo de las enseñanzas. Se dice que hay maestros como Su Santidad Mindrolin Trichen Rinpoche, el Karmapa, y Su Santidad Dilgo Khyentse Rinpoche, quienes pueden producir liberación a través de ver. Esto es, solo por ver a estos maestros puede producirnos la liberación de nuestros conceptos. Los que han estado con ellos o incluso hayan visto su imagen no pensarán en si estos maestros son hombres o mujeres, sino que sentirán la inmensa compasión que hay en sus corazones, y cualquiera puede experimentar la imparcial y genuina bondad de esos maestros y ser capaz de disfrutar de la bendición de sus palabras. Así que, aunque en el budismo hay desarrollos estructurales en marcha para cada mujer y áreas especiales de las cuales tal vez necesitemos preocuparnos, creo que sería más beneficioso centrarnos en transformar la mente y traer las enseñanzas al corazón. En lugar de concentrarnos en una pequeña porción de la totalidad y magnificar su importancia, desarrollar la habilidad de conocer la totalidad. La práctica del Dharma se trata de eso, transformar la ignorancia y la terquedad en algo más flexible y vasto. De esta manera, la comprensión del Dharma profundiza dentro de tu corazón. Entonces puedes decir verdaderamente, he estado con esos grandes maestros. Rinpoche, no estoy segura de lo que quiere decir cuando dice terquedad. Por favor, ¿podría dar un ejemplo? Terquedad. Todos somos perfectos ejemplos de esto. Terquedad es cualquier cosa que te sostiene o impide tu progreso. Terquedad es engancharte a algo que no tienes o en lo que no estás de acuerdo. Por ejemplo, podría ser una preocupación por los linajes, puntos de vista o asuntos con una tradición. Testarudez es cualquier cosa que cause que tu mente se desvíe de la comprensión de la verdad absoluta. ¿Cómo se manifiesta la preocupación por los puntos de vista? Podría ser así. Mi punto de vista es mejor que el tuyo. Mi idea es mejor que la tuya.
Tu manera de alcanzar la realización es inferior a la mía. Esto lo hacemos. De todas maneras, no hay ni un concepto que sea parcialmente ignorante o parcialmente sabio. Un concepto es siempre un concepto. Si te aferras a él, no importa cuán sabio parezca, no está libre de ignorancia. Antes dijo que podemos usar la lógica como una herramienta para ayudar a que la mente sea más fluida. ¿Podría, por favor, hablar sobre ello? Usamos la lógica para examinar y desmontar las creencias condicionadas para que podamos entender la verdad absoluta. La lógica también desarrolla el ojo del discernimiento. Con ese ojo podemos discriminar entre lo que es verdadero y lo que es falso, permitiéndonos experimentar la base fundamental. ¿Alcanzaremos la liberación en ese punto? La liberación no tiene que ser alcanzada. La liberación es penetrante. La liberación tiene que ver con ser capaz de dejar ir las cosas que creemos importantes y las acciones que creemos importantes. Cuando somos capaces de dejar de aferrarnos a las falsas creencias y conceptos, lo que aparece espontánea y naturalmente es la omnipresente pureza base. Rinpoche, en el contexto de esta cultura, ¿cómo debemos proceder para desarrollarnos? He notado que en Occidente hay a veces demasiado énfasis en descartar ciertas cosas y cultivar otras. Parece haber una orientación hacia la acción y, aunque esto puede estar motivado por un deseo sincero de perfección, la acción está empapada de crítica hacia uno mismo y a los demás. En lugar de pensar que realizar una acción resolverá nuestras dificultades, deberíamos concentrarnos en transformar el yo. En otras palabras, no son las condiciones externas o la búsqueda de la perfección en lo que deberíamos insistir. Necesitamos desarrollar la apertura, vastedad, una verdadera relajación y flexibilidad de la mente. No esperar flexibilidad de los demás, sino fomenta la flexibilidad dentro de nosotros mismos. Si enfatizamos en la transformación interior, la práctica del Dharma que hagamos será mucho más beneficiosa. Esto es verdad no solo en Occidente, sino en todos los sitios. Hay tantas enseñanzas sobre amor y compasión y confío en ellas, pero de hecho, ¿cómo funciona la compasión? ¿Hay lógica detrás de ello? ¿Podría hablar sobre qué es la verdadera compasión? La compasión no tiene que ver con la bondad. La compasión tiene que ver con la conciencia. La compasión, en el sentido general de bondad, sería una expresión de conciencia, pero una que no necesariamente estaría libre de la mancha del aferramiento del ego. La compasión genuina no tiene ego. Es la expresión de la esencia inherente, inseparable de la conciencia. Esta esencia natural, que es compasión genuina, no necesita ser formulada o ni siquiera expresada como compasión. Vemos esto ejemplarizado en nuestros grandes maestros. Su genuina compasión no necesita frases, ni expresiones, ni siquiera acciones. Su sola presencia, quienes son, es en sí mismo la quintesencia de la compasión. En contraste, nosotros tenemos que inventar y demostrar la compasión. Nuestra compasión contaminada continúa requiriendo esfuerzo y premeditación. Esa es la compasión general o convencional.
Pero ¿no continúa siendo de algún beneficio practicar esta compasión convencional? Es mejor que nada. Si practicamos repetidamente este tipo de compasión convencional teñida de ego, ¿nos llevará eso a una compasión consciente? Sí, lo bueno de usar la compasión deliberada o convencional es que la mente madura, así que el aferramiento del ego disminuye. Definitivamente tiene ese efecto y en consecuencia es un método hábil para desarrollar la compasión consciente. Así que la lógica de la compasión es que aun cuando esté inicialmente teñida con el yo, continúa guiándonos a nuestra naturaleza intrínseca. Correcto, eso es muy cierto. Así que lo que practicamos es una imitación de la verdadera naturaleza de la compasión para que se convierta en algo familiar y con el tiempo se convierta en nuestro instinto natural sin que ya necesite de premeditación. Rinpoche, he oído que compara nuestra búsqueda de la base de la compasión con pelar una cebolla. Sí, la cebolla es una analogía útil. Tal vez pensemos que si sacamos suficientes capas de cebolla, se revelará el núcleo que es la verdadera cebolla. Pero cuando se sacan todas las capas, no hay ninguna sustancia que podamos llamar cebolla. Aún así, para poder hacer este descubrimiento, debemos pasar por el proceso de pelarla. Mientras continuemos dudando, pensando que tal vez haya algo tangible tras la próxima capa, debemos tomar el enfoque convencional de pelar la cebolla. Así que continuamos explorando diciendo, vamos a pelar la próxima capa, ¿qué hay ahí? Hasta que surge una irreversible confianza en la vacuidad y ya no estamos inquietos por el pensamiento de que después de todo tal vez haya una cebolla. La cebolla inquietante, la palabra vacuidad es tan difícil de relacionar, Rinpoche. ¿Hay alguna otra palabra que pueda transmitir su significado? Que no sea vacuidad. De hecho, yo más bien usaría la verdadera naturaleza absoluta. Y todos tenemos nosotros esta pureza inherente, la verdadera naturaleza absoluta. Así es, pero la verdadera naturaleza absoluta es omnipresente, no puede dividirse. Sería incorrecto imponer una estructura y referirse a la verdad absoluta como estando dentro de ti o dentro de mí, como si fuesen dos verdades absolutas separadas. Nuestra comprensión de la palabra omni puede ser engañosa. En este caso, es erróneo pensar en omni como una reunión o compilación. Así que simplemente déjalo así, verdad absoluta. Gracias, Rinpoche. Esta tarde estuvo hablando sobre mirar en o a través de los ojos de los demás. ¿Podría hablar un poco más sobre esto? Hablamos sobre compasión de forma muy impersonal. La compasión genuina surge como la habilidad de ir más allá del yo. Esto requiere que trascendamos nuestra preocupación por nuestra propia felicidad y sufrimiento. Como meditadores, una de las primeras cosas que podemos hacer es mirar honestamente al mundo desde detrás de otros ojos. Experimentar el ansia de felicidad y miedo al sufrimiento de esa persona con la misma inmediatez con que lo haríamos si su corazón y su mente fuesen los nuestros. Tal vez veamos que las inmensas esperanzas y miedos de ese individuo son incluso más grandes que los nuestros. Mira las similitudes que todos compartimos.
No podemos ni tan solo empezar a comprometernos con el camino de la compasión desinteresada si nuestra mente es incapaz de percibir la similitud de la base en la que todos estamos. En última instancia, para entender el desinterés, tenemos que ir más allá del yo. ¿Eso rompe alguna de las barreras imaginarias entre nosotros? Y puede también llevar a la comprensión de la base omnipresente, una comprensión de que, si hay la misma felicidad, el mismo sufrimiento, la misma ignorancia y la misma sabiduría, y aún así esta mente nuestra piensa, no, es diferente, tu problema es tu problema, mi problema es mi problema. Y así empieza la separación. Cuando esta separación se establece, tenemos el instinto natural de salvaguardar nuestros intereses egoístas y ser inconscientes de las necesidades de los demás. Pero si pudiésemos mirar realmente a través de los ojos de los demás, veríamos la unidad de todos los seres sintientes y la igualdad de la base que todos compartimos. Y entonces sabríamos en ese mismo momento del inmenso potencial que tiene cada ser para poder liberarse completamente.